Ya está grabando y les comento que la grabación será utilizada para preparar material didáctico para el aprendizaje del desarrollo organizacional. Bien, ahora les voy a compartir la presentación en la que nos quedamos el martes y quiero repasar la última diapositiva que estábamos viendo. Bien, nada más, antes de comenzar y para fines de activar un poco los conocimientos o la experiencia que tengan, pues sobre las habilidades necesarias para hacer un análisis FODA. Siempre es importante recordar en nuestras vidas que en algún momento hemos tenido malas experiencias. Claro, en otros momentos hemos tenido buenas experiencias, ¿no? Es decir, nuestra vida está hecha de colecciones de experiencias que juzgamos buenas o juzgamos malas. Y hay un dicho por ahí que dice que de toda experiencia puede convertirse en una experiencia de aprendizaje, así que de todo se aprende, ¿no? O se puede aprender. Y recordemos las lecciones, ¿no? Es decir, cuando algo nos sale mal, bueno, hay veces que nos sale mal y no ponemos atención y volvemos a hacer otras cosas semejantes y caemos en los mismos errores. Eso puede ser común porque no reflexionamos en los asuntos, pero cuando nos salen bien, cuando nos salen mal y reflexionamos en las razones por las cuales nos salieron mal, generalmente tenemos un aprendizaje que nos permite mejorar nuestra interacción en la vida, nuestra forma de relacionarnos, de tal manera que somos más precavidas o más precavidos y los errores que cometemos no nos llevan a las mismas consecuencias, ¿no? Ahora, pensemos igualmente en los momentos en los que, por el contrario, nunca, o sea, hay veces que nunca analizamos, ¿no? Por el contrario, no analizamos las cosas que nos pasan y nos damos cuenta que estamos cometiendo errores hasta que nos pasa por la vez número 50 o 60, ¿no? Decimos, ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? Y hacemos la reflexión y nos damos cuenta de cuáles han sido las circunstancias que estamos repitiendo y que por lo tanto siempre tenemos cuestiones que nos han salido desafortunadas. Pues bueno, el análisis FODA es un análisis muy semejante en este sentido, ¿no? Es una reflexión, si bien no centrado en la persona, sino en las organizaciones y con esta metodología muy particular que tiene que ver con separar los elementos internos de la organización del contexto de la misma y entonces analizar cuáles son entonces los elementos que pueden controlarse y por lo tanto que se puede mejorar y aquellos que no controlamos y más bien tendremos que estar atentos o atentas sobre lo que está pasando en el contexto, ¿no? Así como en la vida, y por eso les invito a reflexionar en sus propias experiencias, así como en la vida hemos aprendido que hay cosas que podemos mejorar para que nos vaya bien, ¿no? Es decir, esas son las debilidades que encontramos y que decidimos, esta debilidad tengo que cambiarla, ¿no? A veces uno piensa es que he sido muy impaciente, tengo que ser más paciente, es que he sido de tal forma y tengo que modificar cosas en mi persona para que me vaya mejor, ¿no? Esos son los aspectos internos. Y en el contexto son las cosas que no controlamos, pero sabemos que tenemos que estar atentas o atentos a las señales para identificar aquellas amenazas o aquellas que son realmente oportunidades y poderlas aprovechar, ¿no? Entonces, de manera semejante, el contexto son las cosas que la organización no puede controlar, pero que sí puede estar identificando, sí puede estar monitoreando para poder evitar que las cosas le salgan mal y tratar de mejorar aquellas acciones para aprovechar lo que el contexto le puede estar presentando en un momento determinado, ¿no? El contexto va a cambiar, hay que estar atentas o atentos a las condiciones del mismo para aprovechar o para poder estar preparados y tomar las mejores acciones internas con las fortalezas que se tienen para salir adelante y aprovechar estas oportunidades. Entonces, recordemos esta lámina, ahora sí, después de esta breve recuperación de experiencia, pues recuperemos esta lámina para entender entonces qué es lo que pasa dentro de una organización en el mismo contexto. Las organizaciones
tienen situaciones que les permiten a veces salir adelante, hay situaciones que les han obstaculizado su trabajo, han evitado que los resultados sean los idóneos y entonces van tomando decisiones para mejorar y hacen este es el diagnóstico que tendríamos que hacer. Es ese momento en la vida en que tenemos que sentar a reflexionar. En el caso de las organizaciones, como lo comentaba la sesión anterior, pues no es que nos detengamos, ¿no? Es decir, este dicho de que se repara el automóvil andando, se aplica al diagnóstico estratégico, es decir, las organizaciones no se detienen, pero aún así tenemos que implementar las transformaciones organizacionales y el diagnóstico, por lo tanto. Bien, dicho esto, entonces nuevamente repasamos las fortalezas, son aquellos aspectos del proceso, de las tareas, de los mecanismos de trabajo y de las personas que están dentro de la organización que nos ayudan a conseguir los resultados que esperamos, ¿no? Cuando se trata de un proceso de cambio, entonces nos referimos a aquellos elementos que van a fortalecer o apoyar ese proceso de cambio, o más bien el propósito, ese contenido conceptual del cambio, ¿no? En el caso de las debilidades es todo lo contrario, son aquellas cosas que nos hacen falta, ya sea que se carecen, ¿no? Las habilidades de las personas que no han desarrollado, los conocimientos que han desarrollado de forma incompleta, también aquellos procesos, mecanismos que no se han regulado, o sea, que no se tienen bien organizados, ¿no? Y también aquellas cosas que aún teniéndolas no funcionan correctamente, ¿no? Es decir, siempre presentan importantes errores, ¿no? A esto nos referimos con las debilidades. Eso es el contexto interno, el ámbito, perdón, de los procesos internos. Y en el ámbito del contexto, perdón, voy a acomodar la computadora para no verla de lado. En el ámbito del contexto, lo que tenemos que estar observando son las amenazas que se refiere a los fenómenos que están pasando en la realidad y que nos van a constituir un obstáculo. No los podemos controlar, no los podemos modificar, pero podemos identificarlos y saber cómo enfrentarlos o cómo actuar ante ellos. Igualmente, las oportunidades están dentro del contexto. No podemos decidir en qué momento aparezca una oportunidad, pero sí podemos identificarlas y saber qué fortalezas podemos poner en juego para aprovecharlas. Repasado este punto, que ya lo habíamos visto en la sesión pasada, vamos a ver cómo entonces se hace el diagnóstico FODA. Un diagnóstico FODA parte tanto de situaciones problemáticas como de buenos resultados. Es decir, nosotros tenemos que ir a la organización e identificar, así como el médico hace una primera entrevista con su paciente para hacer el diagnóstico y le pregunta, bueno, ¿qué son aquellas cosas que le molestan? ¿No? Bueno, el médico nos dice, ¿y qué le duele? ¿Y cómo le duele? ¿Y qué síntomas presenta? ¿Y qué otras cosas más nos puede decir? Eso es justamente lo que un consultor, un experto en diagnóstico estratégico tiene que ir a hacer a una organización, ya sea que trabaje dentro de la organización, ¿no? Y haga un diagnóstico desde la perspectiva de la acción participativa, o sea un consultor externo a la organización y tenga que ir a identificar los problemas y también los buenos resultados para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, lo primero es que se hace la indagación, ¿no? ¿Qué son aquellas cosas que las personas, en principio, pueden identificar como situaciones problemáticas? Y habría que preguntar no solamente a las personas que trabajan dentro de la organización, porque ellos nos darán una perspectiva desde el que hace el trabajo, ¿no? Es decir, si yo le pregunto a las personas de los sistemas escolares, cuáles son las situaciones problemáticas, me van a presentar las situaciones problemáticas que que resultan en complicaciones para ellos. Posiblemente las cosas que ellos hacen de alguna forma y que representan complicaciones para los estudiantes que quieren inscribirse, no las pueden identificar. Igualmente, aquellas cosas que ellos hacen y que representan situaciones problemáticas para las áreas académicas, para las coordinaciones de programa que se dedican a la planeación a la planeación de los semestres, de cómo asignan las materias, en qué horarios se establecen, esas cosas no las van a percibir como problemáticas
porque no están dentro de su campo de percepción, ¿no? Entonces, solamente aquellas personas, déjenme cambiar mi nombre, bueno, después lo cambio, solamente para aquellas personas que se están dentro de la percepción del problema, vamos a poder, van a poder dar testimonio de la problemática que están viviendo. Entonces, tendríamos que, para hacer una buena identificación, no de los problemas todavía, no de la situación, no de las fortalezas y oportunidades, perdón, y debilidades, sino de las situaciones problemáticas, aquellas cosas que nos van a dar pie a identificar lo siguiente, ¿no? Que son pues, los elementos del. Así como el médico solamente nos hace la entrevista no para decir, tu problema entonces es que te duele el estómago, te duele la cabeza, tienes estos síntomas, sino eso es lo que ya sabemos porque es lo que le estamos diciendo, sino a partir de eso hace una serie de análisis y nos dice cuál es la enfermedad o la posible enfermedad que se padece. Asimismo, nosotros tenemos que ir a identificar las situaciones problemáticas desde la perspectiva de todos los actores involucrados en cada uno de los procesos de la organización. En el ejemplo de los sistemas escolares, entonces no solamente voy a entrevistar a aquellas personas que están dentro de los procesos y que trabajan para brindar los servicios de inscripción, rescripción, obtención de documentos para la comprobación de acreditación de créditos, etcétera, sino también de los usuarios de estos servicios, que son algunos profesores, son otras áreas de la misma universidad, ¿no? Como son los programas educativos, como lo puede ser la secretaría académica, como lo puede ser también la dirección de planeación, pero también los estudiantes, ¿no? Que son los que directamente son los que van a solicitar muchos de los trámites de los sistemas escolares, y tendríamos una visión de los diferentes actores de lo que ellos consideran las diferentes situaciones problemáticas, ¿no? Anomalías, resultados ineficientes, cosas que perciben que no funcionan muy bien. A partir de, bueno, también tendremos que recuperar aquellas cosas que resultan bien, ¿sí? ¿Qué cosas creen que están haciendo bien las personas y creen que tienen buenos resultados? Igualmente, no solo de la perspectiva de aquellos que están dentro del proceso, sino de la perspectiva de diferentes actores que son usuarios o que tienen que ver con los resultados de ese proceso, ¿no? Ya sean actores internos, es decir, dependiendo, ¿no? En el caso de una universidad privada, pues los estudiantes son actores externos porque son sus clientes, ¿no? Igual que los padres de familia, que son los que también contribuyen, ¿no? De alguna manera, bueno, no de alguna manera, contribuyen seguramente con el pago de las colegiaturas, también son parte de los actores que una escuela privada tiene que considerar como sus clientes, y los actores internos, que vienen siendo los que trabajan dentro de las áreas que constituyen los procesos de trabajo, por ejemplo, los sistemas escolares, y en ese caso identificar también lo que ellos consideran que se hace bien, qué elementos están bien hechos, ¿no? Y a partir de eso construir hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que, si siguiendo la analogía del médico, es lo que un médico haría? Identifica una serie de síntomas, es decir, situaciones problemáticas, y también elementos que funcionan bien, bueno, pues cómo funciona, algunos nos hace preguntas sobre cómo funciona nuestro sistema biológico, y entonces algunas cosas funcionan bien, descarta entonces algunas hipótesis y plantea otras, ¿no? Y después de que plantea las hipótesis, las verifica, ¿no? Bueno, pues ahora haga estos análisis para descartar esta o esta o esta hipótesis y quedarnos con la correcta, ¿no? Entonces, es lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero es una analogía válida. Si vamos a hacer un diagnóstico de la organización, tenemos que identificar sus padecimientos, ¿no? Entonces, para hacerlo, tenemos que construir hipótesis sobre lo que está sucediendo. Es decir, y esto es muy importante en un análisis FODA, porque posiblemente las malas experiencias de algunas que narraban la sesión pasada tienen que ver con esta visión equivocada, ¿no? Las situaciones problemáticas no son las debilidades, son los resultados de las cosas que hacemos mal y que no estamos mirando. Es decir,
el análisis de problemáticas, ¿no? Es decir, las debilidades, igualmente las fortalezas, no son necesariamente tan evidentes y habría que encontrarlos. De hecho, hay muchas fortalezas que por no ser evidentes, la organización no capitaliza, no utiliza, ¿no? Puede tener personas dentro de su organización con talentos importantes para los propósitos del cambio organizacional que necesita, pero que al no tenerlos visibilizados porque no son evidentes, no los utiliza, ¿no? No los considera como fortalezas. Igualmente en las debilidades, ¿no? Puede haber debilidades fundamentales que van a constituir un verdadero obstáculo, una limitante y puede llevar a fracasar los propósitos de cambio organizacional y que sin embargo la organización puede no mirarlos, no estar consciente de que están presentes porque no son evidentes. Entonces tenemos que ir hacia, hacia el fondo del análisis a través de la hipótesis. Y las hipótesis son, evidentemente, supone un conocimiento sobre las organizaciones. Ustedes ya llevaron teoría de la organización y fundamentos de administración y gestión. Tienen que tener la capacidad de, con los conceptos que tienen, construir hipótesis de por qué tenemos ese resultado, ¿no? Tenemos ese resultado porque hay un problema de diseño de los procedimientos de trabajo, hay un problema de autoridad, hay un problema que tiene que ver con el liderazgo, hay un problema, los problemas tienen que ver más bien con precedentes de procedimientos previos que generan insumos incompletos, deficientes, información que no se obtiene de manera sencilla. Es un problema de administración de bases de datos, es decir, vamos al fondo de la problemática y decimos, estas son las posibles causas de la situación problemática, ¿no? Igualmente, las cosas que suceden bien, tenemos que identificar por qué suceden bien, cuáles son las verdaderas fortalezas de la organización. Muchas veces hay procedimientos que funcionan bien, pero no porque estén bien diseñadas las tareas. O sea, tenemos que hacer varias hipótesis. ¿Está bien diseñada la tarea y por eso funciona bien? ¿Acaso? O más bien hay suficiente información y por eso funciona bien. O posiblemente las personas que llevan a cabo el procedimiento tienen habilidades extraordinarias y a pesar de no tener claridad de los procesos, por eso funciona bien. Y entonces encontramos la verdadera fortaleza, la fortaleza que no es evidente, ¿no? Que posiblemente está ahí, pero la organización no la puede identificar fácilmente, ¿no? Entonces, es importante esta parte del análisis para poder hacer un diagnóstico FODA importante. Aquí quiero hacer un breve resumen de esta diapositiva porque me parece importante que quede claro o que recuperemos más que nada los elementos que nos van a permitir llevar o construir un verdadero diagnóstico FODA que permita identificar a los elementos importantes que van a ser útiles para hacer una propuesta de cambio organizacional. Primero que nada, los, las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades no son evidentes o no lo son tanto. Algunas pueden serlo, pero generalmente no lo son. Siempre tenemos que estar pensando en la analogía del médico, ¿no? Un diagnóstico no puede ser repetir la narrativa de los actores, de los sujetos, ¿no? El médico no nos puede dar como diagnóstico, usted tiene dolor de estómago. Ese es el síntoma. Es decir, las problemáticas que vamos a recuperar cuando entrevistamos y hablamos con las personas, y tenemos que hablar con todos, ¿no? Son apenas los síntomas del diagnóstico. El diagnóstico es un proceso analítico que requiere conocimiento, que requiere análisis racional para poder obtener un buen diagnóstico. No es obvio, ¿no? Y ese es uno de los limitantes que ha tenido el FODA, que se reduce, ¿no? Se le quita lo analítico y entonces de repente dicen, es que el FODA no nos sirvió de mucho. Pues ¿por qué? Pues porque hiciste un FODA a partir de puras cosas obvias, puras cosas intuitivas, o te quedaste con la perspectiva de un grupo de personas, ¿no? Es decir, te quedaste con la perspectiva solamente de los que trabajan dentro de sistemas escolares, pero no de los usuarios, no de los clientes, no de las áreas que utilizan los servicios,
que pudieron darte la visión más completa, ¿no? Entonces, primer elemento primer elemento del resumen, ¿no? El diagnóstico FODA no es sobre situaciones eh, intuitivas o obvias, ¿no? No lo es. Segundo elemento, sería un error. Si empezamos así, ya nuestro análisis FODA no va a llegar a ninguna parte, eso no es un FODA, no nos va a servir, ¿no? Ya cuando alguien empieza a hacer eso, tenemos que anticiparnos, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no nos va a llevar a un lugar seguro porque no vas a hacer un diagnóstico, vas a hacer simplemente una lista de síntomas que no nos van a permitir identificar la enfermedad, ¿no? En la analogía del médico. Segundo elemento, no podemos hacer un diagnóstico si no tenemos la perspectiva de todos los actores involucrados, ¿no? Es decir, no solamente de aquel que hace el trabajo, ¿no? Sino de todos los que lo están valorando, ¿no? Y vamos a ver que hay visiones, seguramente habrá visiones diferentes. Lo que las personas de sistemas escolares consideran que están haciendo muy bien, posiblemente es la causa de los problemas de otros. Eso generalmente sucede, ¿no? Las personas sienten que hacen bien su trabajo. Difícilmente alguien dice, no, yo lo hago mal, ¿no? Difícilmente, en serio, ¿no? Ustedes van a confirmarlo cuando hagan un análisis organizacional en donde, o cuando tengan una experiencia laboral, o quienes ya lo tienen, se dan cuenta que difícilmente las personas reconocen que su trabajo puede generar problemas a otros, ¿no? Los asumen como externos, ¿no? Bueno, ese es problema de ellos, ¿no? No es mi problema, es problema de ellos, ¿no? Es algo externo, aunque es intrínseco a su trabajo porque ese es el objetivo por el cual está haciendo las cosas, ¿no? Es decir, de repente, si en alguna sistema, en alguna área de sistemas escolares, en alguna universidad, por ejemplo, los, eh, los trámites de documentos que son necesarios para los estudiantes, como tira de materias, como constancias de determinación de la licenciatura, como constancias de créditos, ¿no? Que son necesarios para muchos trámites externos de la universidad, pueden tardarse semanas, ¿no? Y los que trabajan en el área decir, es que nosotros los hacemos bien, seguramente nos van a decir eso. Ese ya es problema del estudiante, porque no anticipó, porque no tomó el tiempo, no consideró el tiempo que tarda el trámite. Es decir, no lo asumen como problema propio, lo asumen como problema externo, aunque sea de la misma área, aunque sea la razón por la cual ahí se le está poniendo a trabajar. Entonces, eh, es importante, número dos, además de los problemas no son obvios, número dos, todos los actores deben ser considerados dentro del diagnóstico, ¿no? Incluyendo los actores externos, clientes, proveedores, competidores, si es que pudiéramos llegar a entrevistar, ¿no? En el caso de una universidad pública, pues también las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, cómo miran a la universidad, ¿no? Los sindicatos, si es que existen, cómo miran los procesos de trabajo, etcétera, ¿no? Eh, Tercer elemento, hay que hacer hipótesis y comprobarlas. Es decir, el diagnóstico es una actividad de indagación también. Tenemos que decir, a ver, cuáles son las posibles enfermedades. Es decir, estos son los síntomas y esos síntomas cómo afectan, o sea, cuáles son las causas que los están generando, ¿no? Si nosotros vamos hacia las causas de esas cosas que estamos viendo de forma evidente, en vez de quedarnos con lo evidente, entonces estaremos yendo hacia un análisis más profundo, ¿no? Entonces, bien, pues aquí en rojo está señalado lo que nos puede resultar. No necesariamente es digamos así, de lineal, pero es con lo que podemos generalmente obtener. Las situaciones problemáticas, una vez que hacemos hipótesis y las verificamos, o sea, las hipótesis todavía no es un análisis, es un supuesto. Tenemos que ir a ver, verificar cada hipótesis y entonces lo que vamos a obtener de las situaciones problemáticas son las fortalezas y las oportunidades, ¿no? Y de igual forma, cuando analizamos los buenos resultados, qué cosas funcionan bien y hacemos las hipótesis, por qué funcionan bien y las verificamos, lo que vamos a encontrar son las debilidades y las amenazas, ¿no? Entonces, como ven, vamos a ver un ejemplo más bien. Aquí vamos ya, este es un breve ejemplo, muy sencillo,
pero trato de, vamos a intentar que funcione para ilustrar el procedimiento, el proceso que tenemos que llevar para obtener el diagnóstico. Por ejemplo, aquí en la columna de síntomas hay dos elementos que pueden ser sintomáticos, que todavía no, eso no es un FODA, ¿no? Decimos tasa de inserción laboral superior al promedio nacional. Eso puede ser una buena práctica, un buen resultado. No es todavía una fortaleza, esa no es la oportunidad ni la fortaleza, ¿no? Si hacemos un análisis obvio, alguien diría, ya, tengo mi FODA, fortalezas, tasa de inserción laboral superior al promedio nacional. Pues, ¿qué error estás cometiendo? Porque eso es muy obvio, ¿no? Eso es algo que se ve con los resultados. Hay que buscar las razones y encontrar la verdadera fortaleza. ¿Cuál es la razón por la cual tienes una tasa de inserción laboral? Ahí están tus fortalezas, no en sí el fenómeno visible, sino lo que lo está causando. Igual, decimos tasa de abandono superior al promedio nacional. Si tus egresados insertan exitosamente, pero los que egresan, pero en el camino muchos no terminan, ¿no? Más de los que deberían estar sucediendo porque la media nacional es inferior, ¿no? Entonces, igualmente alguien dirá, esa es mi debilidad. Pues no, no estás yendo al fondo, o sea, todavía no tienes, esos son los síntomas, ¿no? Tu síntoma es que tienes una tasa de abandono superior, o sea, pierdes estudiantes durante el proceso de formación y no concluyen los que deberían estar concluyendo, ¿no? Entonces, hacemos hipótesis más bien, ¿no? En el caso, vamos a ver primero la parte del primer síntoma y después el segundo. Podríamos hacer dos hipótesis para el primer síntoma, que es un buen resultado, ¿no? Uno, el plan de estudios es especializado en el campo educativo, por eso se insertan eficientemente, ¿no? Segundo, los estudiantes reciben de sus profesores una buena formación. Esa es otra hipótesis. Ambas pueden resultar válidas, pero tengo que verificarlas. Pues lo que tengo que hacer es, justamente si mi hipótesis es la tasa de inserción es laboral es superior al promedio nacional porque el plan de estudios va a los puntos especializados, pues tengo que ir a hablar con los proveedores, verificar, perdón, con los empleadores, ¿no? Y verificar si efectivamente los conocimientos, habilidades, metodologías que los estudiantes de estas carreras o de este plan de estudios efectivamente son tan diferenciados pero tan especializados que atienden a sus necesidades tal como están requiriéndose en esas organizaciones, o es por otras razones, o simplemente saben lo que saben todos los demás, pero lo hacen muy bien, que sería la segunda hipótesis, ¿no? Los estudiantes reciben de sus profesores una formación sólida, ¿no? Entonces sí, si compruebo la hipótesis, entonces ya puedo llevar a la identificación de mi fortaleza, ¿no? Que en el caso de la segunda hipótesis sería, pues es que tengo una planta docente muy sólida, muy bien, muy especializada, ¿no? Una buena planta docente porque forma bien a los estudiantes, ¿no? Y esa sería mi fortaleza. Fíjense qué diferencia tan grande hay entre decir mi fortaleza es mi tasa de inserción laboral a decir mi fortaleza es mi planta docente, ¿no? Hay una diferencia enorme. Con la tasa de inserción laboral puedo hacer pocas cosas. En realidad, alguien dirá, bueno, pues usa tu tasa de inserción laboral para hacer el cambio organizacional. Hasta es difícil pensar cómo puedo hacer eso, ¿no? Porque ese es el síntoma. Ese no es mi fortaleza. No la puedo ocupar como fortaleza. En cambio, si nosotros dijéramos, a ver, usa a tu planta docente consolidada, fuerte, con conocimientos actualizados para los propósitos del cambio organizacional, y ahí sí te puedo contestar cómo los puedo utilizar, ¿no? Cómo puedo sacar provecho de sus habilidades, sus conocimientos, para que hagan muchas cosas, diseño curricular, actualización de cursos, nuevos programas de estudios. Pero si me quedo con el síntoma, ocupa tu tasa de inserción laboral superior al promedio para el cambio organizacional, ni siquiera tendría muchas ideas de cómo usarlas, porque ese no es mi fortaleza, ¿no? Entonces vemos cómo llegar a la verdadera fortaleza es importante y nunca es evidente, ¿no? Una tasa de inserción laboral superior al promedio nacional deja ver lo que hay detrás hasta que hago hipótesis y las compruebo. Veamos la siguiente, la primera hipótesis. Me quedé con la segunda, que también puede, no es que sean excluyentes, puedo estar comprobando varias, pero también puedo estar desechando algunas que no se verifiquen, ¿no?
Si verifico la hipótesis de que el plan de estudios es especializado, que también puede ser ambas cosas, entonces lo que estaría encontrando es una oportunidad, ¿no? Demanda de profesionales de la educación por el sistema educativo nacional con poca oferta especializada en el campo que den otras instituciones de educación superior. Es decir, mi competencia no cubre lo que estoy cubriendo yo, ¿no? Esa sería mi oportunidad. Ahí ya no es una fortaleza, es una oportunidad porque es algo que tiene que ver con el contexto. En el momento que otras instituciones de educación superior empiecen a enseñar lo que yo enseño en mi plan de estudios, esa oportunidad ya no está tan clara y no lo puedo controlar, ¿no? Puedo evitar que conozcan que estoy enseñando, pero pues, no por mucho tiempo, porque también me interesaría difundirlo para que para que los potenciales estudiantes se inscriban, ¿no? Entonces tengo ahí dos posibilidades, ¿no? Pero como ven, eh, y ambas se desprendieron de una hipótesis racional, y la hipótesis parte, sí, del síntoma, de una tasa de inserción laboral superior al promedio, pero no me quedo con el síntoma, sino a ver cuáles son las razones que me pueden estar explicando esa alta inserción laboral. Igualmente en el caso de las debilidades y amenazas, ¿no? Este, si yo tomo la situación problemática, algo que sale mal, una tasa de abandono superior, aquí hago mis hipótesis, ¿no? Eso, ¿por qué sucede? Una explicación puede ser porque hay una baja eficacia del sistema de tutorías en la detección de atención de factores de riesgo, ¿no? Riesgos de abandono, ¿no? Pues ahí no funciona mi sistema de tutorías, ¿no? O hay una baja eficacia. Esa es una razón. La otra es que el nivel económico de los estudiantes sea inferior al promedio nacional también, ¿no? Y por lo tanto, pues por condiciones económicas deficientes o no suficientes, pueden estar abandonando porque tienen que solventar alguna actividad que les permita obtener un ingreso. Entonces, esas son dos hipótesis que tengo que probar. Igualmente, tengo que ir a verificar, bueno, hacer un análisis del nivel socioeconómico de los estudiantes, ver si efectivamente es que por un problema económico muchos de ellos están desertando y eso impacta mi tasa de abandono de manera importante, ¿no? O si es la otra hipótesis, o ambas, si es que se verifican ambas, ¿no? Evidentemente, pues tendría algunas más, ¿no? Podríamos hacer algunas más, pero lo importante es ir a comprobarlas, ¿no? Formular hipótesis racionales que expliquen el resultado e a comprobarlas. Evidentemente, la primera, si tengo una baja eficacia del sistema de tutorías, entonces eso, ahí tengo una debilidad, ¿no? ¿Cuál es mi debilidad? La incapacidad para detectar y atender factores de riesgo, ¿no? Soy débil en eso. Muy débil, porque ahí estoy planteando incapaz, me estoy planteando incapaz, ¿no? Entonces, mi debilidad no es la tasa de abandono, ¿no? Mi debilidad es la incapacidad de detectar factores de riesgo. Si los detectara y obviamente los atendiera, pues eso se reduciría. O la otra que se convierte en un factor externo, una amenaza, ¿no? Porque no puedo controlarlo, a menos que les diera becas, ¿no? Pero ¿hasta cuánto puedo controlar esa anomalía económica que tienen las OINES? Si es un problema nacional, de la economía nacional, pues poco impacto puedo generar desde una sola organización, ¿no? Pues bueno, si ese es el caso, pues ahí lo que veo es una amenaza, ¿no? La reducción presupuestal en los programas de becas me estaría amenazando, por ejemplo, a un mayor abandono, ¿no? Si el problema es socioeconómico de mis estudiantes en el momento que se vean aún, bueno, esa sería una de las amenazas, porque habría varias, ¿no? Es decir, por ejemplo, una probable crisis financiera, un probable incremento generalizado de los precios no esperado, una crisis de desempleo como la que estamos empezando a vivir, lo que era no apenas es el comienzo, los efectos están iniciando, los efectos del año pasado apenas van a empezar, es decir, muchas empresas que lograron aguantar el año empiezan ahorita a quebrar, ¿no? Porque ya no van a aguantar mucho más. Entonces, vamos a empezar a ver, por ejemplo, el efecto del desempleo, ¿no? Derivado de cosas que no controlamos. Entonces, todos esos serían mis amenazas en el caso de este síntoma, que sería la tasa de abandono. Entonces, como ven, mi amenaza no es mi tasa de abandono, mi amenaza son otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con
la disminución de ingresos nacionales, que tienen que ver con el incremento generalizado de precios, que tienen que ver con crisis financieras, que tienen que ver con cómo se ejerce el presupuesto público, ¿no? Etcétera, ¿no? Que por cierto, bueno, eso se los doy, les voy a dar una información pero que no quede grabada en el video, ¿no? Idealmente, que tiene que ver con trámites de becas que nos dijeron que les pasáramos, ¿no? Bien, bien, esos serían unos ejemplos de cómo realizar, ¿no? Nuevamente aquí quisiera hacer un resumen de lo que hay que hacer en esta tabla uno. Los síntomas, nuevamente, no son lo que estoy buscando. Los síntomas son síntomas que me permiten orientar el análisis, pero no son mis verdaderas fodas, ¿no? No es mi fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. Tengo que hacer una hipótesis, un proceso analítico e identificar mis verdaderas causas de esas cosas que me salen bien o que me están funcionando y de esas cosas que me salen mal o constituyen problemas para la organización y por lo tanto para mis estrategias de cambio. Y bueno, finalmente, ¿para qué nos sirve un FODA? Bueno, aquí viene un ejemplo, ¿no? Este, bueno, lo que tendría yo que hacer, este es el siguiente paso, ¿no? Pero ahorita regreso a esta diapositiva mejor, me voy a pasar a esta, ¿no? ¿Para qué nos sirve un FODA? Esto es importantísimo, sobre todo en procesos de cambio. Les había comentado, ustedes no se queden con esa literatura que se basa solamente, tipo Miguel Ángel Cornejo, que se basa solamente en cuestiones motivacionales, ¿no? Es decir, un análisis, un diagnóstico es un elemento, es una actividad muy seria que muchas veces no tiene mucho que ver con lo motivacional. Así como cuando van a ustedes un médico, sí es importante estar motivado, ¿no? Si uno se deprime, se enferma más, ¿no? Sin duda, eso es importante, pero siendo muy positivo, no nos vamos a curar, ¿no? Necesitamos un tratamiento médico, ¿no? Echándole muchas ganas, ¿no? Es decir, bueno, pues si no sabes a qué le vas a echar ganas, le echas ganas al tratamiento, pues claro, ¿no? Si te curas. Pero si no sabes ni por dónde hay que echarle las ganas, ¿no? ¿A qué le echo ganas, pues? ¿Qué cosas son las que tengo que hacer para curarme? Pues no te vas a curar, ¿no? Entonces, abusadas y abusados con esa literatura es tramposa porque justamente es una estrategia más bien de ventas. No te quieren vender un libro porque van y tocan partes emocionales y entonces te hacen sentir que te están diciendo cosas valiosas porque emocionalmente te sientes contento y contenta y te identificas con ello, ¿no? Es decir, evidentemente, si yo te digo a cualquiera, piénsanlo bien, ¿no? A cualquiera que yo le diga, todos los problemas de tu vida tienen que ver con las personas malvadas que te has encontrado y todas las cosas buenas tienen que ver con el amor y la armonía y la paz que el universo te brinda, pues vas a estar de acuerdo, pero en el fondo la vida no es así, ¿no? Entonces, igual pasa en las organizaciones. Si encuentran literatura en la cual el FODA es un FODA emocional, y dicen, bueno, es que lo que tenemos que identificar son los problemas de actitud de los colaboradores. No, si eres pesimista, por eso nos va mal. Por pesimista, no, nos va mal porque las tareas se realizan mal, porque no tenemos claridad justamente de cuáles son los problemas que tenemos. Y esta es un proceso de decisión. Y se los comento porque muchos de los malos libros, de la mala literatura, no te dicen esto, porque tratan de no ser fatalistas, de no presentarte pero la realidad es así, ¿no? Hay que tomar decisiones a veces importantes, ¿no? Para evitar que te vaya mal, ese es el punto, ¿no? Pero si te dicen, toda debilidad puede ser una fortaleza, la puedes convertir en fortaleza y toda amenaza la puedes convertir en oportunidad, pues entonces en tu vida nada más va a haber fortalezas y oportunidades, ¿no? Eso se sale de la realidad, ¿no? ¿Cómo convertimos nuestras amenazas en oportunidades? Pues quién sabe, ¿no? ¿No? Quién sabe, pues si tú estás compitiendo contra Telmex, por ejemplo, y es un monstruo y en cualquier momento te va a hacer quebrar, pues ¿cómo conviertes eso en una oportunidad? Pues no lo sé, ¿no? Más bien tendríamos que tener una estrategia para evitar que sus acciones nos afecten financieramente. Eso sería, ¿no? Mejor. Igualmente, pues una debilidad, ¿cómo la convierto en amenaza? Pues solamente mejorando, ¿no? Pero no, digo, ¿cómo la convierto en fortaleza?
solamente mejorando. A ver, Mariana, levantaste la mano, adelante, te escuchamos. Sí, profesor, tengo una pregunta. O Sí, sea, la finalidad del diagnóstico FODA sería como ver la organización de cualquier, ahora sí, sitio, por así digamos, para tener un resultado correcto dentro de ella. sí, la prioridad, el objetivo de un diagnóstico FODA es identificar qué aspectos nos pueden ayudar y qué aspectos tenemos que cuidar, ¿no? Para poder obtener el resultado que buscamos. Recuerden que todo diagnóstico es en referencia, igual que toda estrategia, es en referencia a un resultado, ¿no? Por eso primero construimos el continuo conceptual del cambio. ¿Qué queremos cambiar y cómo vamos a cambiar, ¿no? Y ya que tenemos esos elementos definidos, entonces sí hacemos un FODA, porque el FODA, obviamente, una fortaleza, es fortaleza en tanto me sirve para ese objetivo, ¿no? Sí, yo puedo ser muy buen fotógrafo, pero alguien dirá, bueno, pero no nos dedicamos a la fotografía, ¿no? Aquí se trata de enseñar desarrollo organizacional. Entonces, mis conocimientos en fotografía no son una fortaleza, por ejemplo, para el objetivo de lograr de que ustedes aprendan desarrollo organizacional. Entonces, es en función de los objetivos primero, y efectivamente el fondo es ver la viabilidad, la posibilidad de conseguir el cambio, y por eso llego a esta lámina. Y quiero destacarlo, ¿no? Quiero destacar esta lámina porque sí van a encontrar literatura que dicen que siempre les va a ir bien, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Un diagnóstico FODA serio, como consultores, ustedes no pueden decirle a una empresa que los contrate, decirle, ¿sabes qué? Sí, sí, sí hay forma de lograrlo, ¿eh? Siempre lo vas a lograr, ¿no? Pues vamos a ver que tenemos que más bien analizar, ¿no? Aquí lo que nos señala es que tenemos el semáforo rojo, ¿no? La estrategia, cuando tenemos una gran cantidad, aquí dice el contexto negativo, es decir, una gran cantidad de amenazas. Es decir, muchas cosas nos amenazan para el objetivo que logramos, ¿no? Por ejemplo, este contexto de certificación, ¿no? Que les estoy señalando, ¿no? Del caso que ustedes van a resolver en algún momento. Si hay muchos elementos negativos, ¿no? El contexto no nos favorece, la competencia es muy dura, los proveedores favorecen a otras empresas, tienen tratos tienen tratos preferentes hacia otros, ¿no? Si yo me dedico a, bueno, es que una escuela tiene pocos insumos, bueno, pero aun cuando los tengas, o sea, si yo tengo una universidad y los insumos tecnológicos, ¿no? El software, las computadoras, los pizarrones, todo eso, a mí me lo dan muy caro y a mi competencia los proveedores tienen precios, contratos preferentes para ellos por los niveles de compra que hacen, por las razones que sean, pues eso es un contexto negativo que no puedo controlar. Además, si mis competidores tienen a los mejores docentes acaparados porque les pueden pagar mucho más de lo que yo les puedo pagar, tienen además excelentes bibliotecas, reservorios, edificios, y yo no puedo tener todo eso porque no tengo los recursos económicos. Y además tienen convenios con universidades, con empresas para hacer prácticas profesionales en contextos mucho más idóneos que los míos. Tengo muchos negativos, ¿no? En el contexto. Tengo una gran cantidad de amenazas y muy pocas oportunidades, ¿no? La mala literatura te diría, convierte tu amenaza en oportunidad. Pues, ¿cómo puedo convertirla en oportunidad de tener que comprarle caro las computadoras a mi proveedor, más caro que mi competencia? ¿Cómo puedo convertir eso en una oportunidad? No lo sé. Eso es lo que estoy diciendo. Esa es mala literatura, mala idea. Seamos objetivos. Esto es una amenaza y tengo que encontrar la forma, sí, claro, para eso nos van a pagar, ¿no? Pero este es el primer análisis, justamente es eso, es decir, una vez que digo sigo adelante, tendría que decir, tengo que encontrar la forma para trabajar y darle la vuelta a esas amenazas, ¿no? Pero eso es otra, eso lo vamos a ver en el siguiente paso. En el primer momento es este análisis, ¿no? Es decir, a ver, ¿el cambio es posible? Esa es la pregunta que tenemos que hacer una vez que terminamos nuestro FODA, ¿no? A ver, ya que tenemos nuestras amenazas, debilidades, oportunidades, ahora, ¿el cambio es posible? ¿Lo que queremos hacer se puede? ¿No? Es cuando ustedes te dicen, yo tengo muchos deseos de ir a Grecia. Sí, a ver, fortalezas. Este,
hay ofertas, ¿no? Bueno, oportunidades, hay ofertas de pasajes, hay ofertas ahorita mismo hay muchas ofertas para ir a Grecia porque hay hoteles baratos, etcétera, ¿no? Bueno, este, fortalezas, ¿no? Bueno, fortalezas, pues que soy un buen explorador, conozco bien, sé moverme en las ciudades que no conozco porque sé leer mapas. Ahora, pero amenazas y debilidades, no tengo dinero, ¿no? Esa es una debilidad, ¿no? Amenaza, nadie me da trabajo, ¿no? No voy a conseguir un trabajo en el corto plazo que me pague bien, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos que preguntar, ¿realmente lo vas a poder lograr? Si el contexto tiene muchas amenazas y tenemos nuestras debilidades son muy grandes, no tenemos dinero, pues no lo vamos a lograr, ¿no? Y tenemos que ser claros en eso, porque entonces las organizaciones pueden embarcarse en un proyecto que va a fracasar, ¿no? En un proyecto de cambio que no tiene posibilidades. Lo mejor sería empezar a construir, ¿no? Los elementos internos y estrategias hacia el contexto. O sea, si tú quieres ir a Grecia, entonces tendrías que decir, no, no puedo, entonces tienes que empezar a desarrollar, pues, desarrollar competencias de tu persona, ¿no? Mejorar tu probabilidad de obtener un trabajo mejor pagado y entonces sí podrías en otro momento, o sea, tendrías que aplazar tu proyecto de cambio y en otro momento hacerlo. Ese es el propósito de este análisis, ¿no? No embarcarnos a que todo es posible solo porque le vamos a echar muchas ganas, ¿no? Entonces, primer elemento, nos vamos a fijar primero en el cuadrante rojo. Si el contexto tiene muchas amenazas y además internamente tenemos muchas debilidades, es decir, todo lo que hacemos tiene errores, problemas, necesitamos muchos procesos de capacitación de las personas, necesitamos construir todos los procedimientos porque todos tienen errores, necesitamos mejorar nuestras estructuras, abrir áreas que no tenemos porque no las sabíamos operar y tenemos que empezar a operarlas. Bueno, tenemos tantas, entonces la recomendación del consultor sería, ¿sabes qué? No puedes en este momento con lo que tienes construir tu proceso de cambio, tienes que posponerlo, atender todas estas listas de debilidades y analizar todas estas amenazas para verificar que las pueda solventar y entonces hacemos un plan de cambio, pero en el futuro, en el mediano o en el largo plazo, no ahorita, ¿no? Entonces ahorita estamos en rojo, no se puede, ¿no? Evidentemente el otro cuadrante sería verde, ¿no? Es decir, una vez hecho el análisis FODA, tenemos muchas fortalezas, es decir, muchas cosas nos pueden apoyar al proceso de cambio y además tenemos muchas oportunidades y pocas amenazas, ¿no? Pocas cosas, los competidores no nos amenazan de manera importante, los proveedores sí tienen tratos adecuados con nosotros, nuestros clientes nos ven bien, es decir, en el contexto las amenazas son pocas y las oportunidades son mayores. Y igualmente, en los procesos internos tenemos más fortalezas que debilidades, entonces sí podríamos decir, bueno, adelante con el cambio, ¿no? Y bueno, en amarillo tendríamos las otras dos posibilidades, ¿no? Que tuviéramos muchas oportunidades, pero que no tuviéramos fortalezas para aprovecharlas, ¿no? O sea, tenemos más debilidades que fortalezas. Estamos en amarillo. Claro, siempre podemos mejorar las fortalezas, pero hay que ver cómo no, no podríamos irnos a verde y directo, ¿no? Tendríamos que tratar de mejorarlas y sería en el mediano plazo. Entonces tenemos debilidades y tenemos oportunidades. Vamos a aprovecharlas, no como si estuviéramos en verde, es decir, el cambio lo vamos a lograr, pero no va a ser un cambio ideal. No estamos en verde, es un cambio que nos va a ayudar a llegar a donde queremos y tendríamos que llevar un tiempo después para consolidarlo en otro momento cuando nuestras debilidades justamente ya dejen de existir, ¿no? Dejen de ser debilidad, ¿no? Que bueno, dependiendo del tipo de debilidad, ¿no? Porque si la debilidad es estructural, ¿no? Pues si la debilidad es que eres privado, bueno, esa debilidad no la puedo evitar, ¿no? Si fuese una debilidad, obviamente, ¿no? Pero igualmente, pues si hay debilidades que sí puedo solventar, como pues tienes personal poco capacitado, ¿no? Pues tendría que capacitar al personal, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, mi planta docente que no tiene posgrado, pues para de aquí a que tiene posgrado, pues va a pasar, pues por lo menos 3 4 años, ¿no? Entonces, en el corto plazo puedo lograr algún cambio hacia algunos mejoras hacia el cambio que deseo, pero no en verde, ¿no? Igual con el otro cuadrante amarillo, ¿no?
sea, sí puedo hacer cosas, pero no es el cambio deseado, porque tengo muchas amenazas, aunque tengo muchas fortalezas, ¿no? Tengo mucho, o sea, yo hago bien las cosas en general, pero tengo muchas amenazas, ¿no? Tengo competencia que es muy fuerte, tengo proveedores que no colaboran, tengo clientes que no me ven tan bien, aunque hago las cosas bien. Entonces, tengo que, ahí sí puedo salir adelante, pero tengo un semáforo amarillo, ¿no? Bueno, digo esto porque para eso nos sirve el análisis FODA, ¿no? Para valorar, esa es la primera decisión. Ya después hacemos las estrategias, los proyectos de cambio, justamente, ¿no? Pero, y eso lo veremos regresando de vacaciones, ¿no? Pero el primer escenario de decisión es, eh, entonces, ¿puedo, tengo condiciones para el cambio organizacional, para hacer los cambios deseados o no? En el caso que estamos analizando, ¿tengo condiciones para certificar mis licenciaturas o tengo que posponerlo un tiempo e intentarlo después, ¿no? Evidentemente, si estoy en rojo y algún asesor te dice, sí, sí le echas ganas, pues le vamos a echar ganas, pero nos van a venir a evaluar y vamos a reprobar, ¿no? Porque tenemos muchos negativos, muchas amenazas y muchas debilidades que evidentemente en unos meses, en unas semanas, no vamos a poder solventar. Entonces, le vamos a echar todas las ganas, pero bueno, nos van a venir a evaluar y nos van a reprobar, ¿no? Sí, adelante, Jennifer. Hola, profesor, ¿qué tal? Bueno, por lo que llevo entendido, el FODA es identificar, bueno, primero la problemática que existe y saber qué hacer, bueno, saber cómo irlo haciendo, pero por medio preguntándole a los trabajadores que, bueno, que que ya sean internos o externos, pero que estén dentro de esa problemática y así, bueno, ir resolviendo cuántas debilidades hay o cuántas amenazas o fortalezas existen. O sea, si Eh, sí es así. Así como lo acabas de decir, no, Jennifer. Justo es lo que no. Es decir, no vamos a ir a preguntar a las personas cuáles son los problemas y decir, ya está tu FODA, ya identifiqué problemas y los enlisto. No. Justo es lo que les he estado diciendo. Y ya van a encontrar literatura que les dice que es así, ¿no? Pero Ok. justo esa es la literatura que hace que el análisis FODA se vea como un análisis trivial, irrelevante, que no funciona la mayoría de las veces y que no vale la pena hacer, ¿no? Ah, perfecto. Es Ok. decir, el análisis FODA en realidad recuerda siempre la analogía del médico, ¿no? El médico lo que hace es te hace tu entrevista cuando vas al médico para saber qué te duele, pero no te va, imagínate que vas al médico y le dices, a mí me duele el estómago, y te dice, ah, bueno, vamos a hacer una lluvia de días, ¿qué más te duele? No, pues el estómago y vomito y siento que tengo diarrea, no sé. Y entonces te diga, ah, bueno, ya sé, tu problema es que te duele la cabeza, vomitas, te duele el estómago y sientes que tienes diarrea. Pero la buena noticia es que si le echas ganas, tal vez mañana no te duela, ¿no? Entonces vamos a echarle ganas, concéntrate en que eres feliz y mañana no te va a doler. Tal vez, ¿no? Mañana te va a seguir doliendo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no hubo un diagnóstico, solo hubo una repetición de los síntomas. Entonces, lo mismo, cuando tú vas a las organizaciones, si tú eres un consultor externo que te contratan, ¿no? Que generalmente esto debe ser externo para evitar, ¿no? Pero también puede haber una, lo cual es una metodología eh, más probable hoy en día, porque pues ya quieren desaparecer las outsourcing y todo eso, ¿no? Entonces ya no va a poder haber consultoría si es que la ley pasa como la quieren pasar, espero que no, parece que no, porque bueno, este, pero sí, eh, te contratan como, como consultora externa o asesora y te dicen, a ver, ayúdenos a hacer el diagnóstico, pues tú tienes que ir a entrevistar a las personas para ver qué problemas señalan o qué elementos más bien de síntomas te van a señalar, pero eso no son los problemas. Tienes que construir hipótesis de por qué sucede eso. ¿Qué es lo que haría un médico? ¿Por qué te duele el estómago? Ah, pues vamos a ver qué probabilidades, qué hipótesis se pueden hacer. Y entonces tienes que hacer lo mismo, ¿no? Fíjate, me regreso al ejemplo, ¿no? Es decir, el síntoma, vamos a ver el renglón de abajo, la síntoma 2, tasa de abandono superior al promedio nacional. Eso es algo malo, ¿no? Un mal ejercicio de FODA llevaría esto, qué es lo que, qué es lo que verías en los datos, ¿no? O sea,
tasa de abandono superior al promedio, eso lo llevarían como debilidad o como amenaza, pero no lo es. Ese es un síntoma. Si tú partes con eso, pues no va a haber forma de resolverlo porque ni siquiera tienen una idea de cómo resolverlo. No tienen las causas verdaderas, ¿no? Pues imagínate una empresa que se mueve con ese indicador, que dice, a ver, bueno, pues nuestra debilidad es la tasa de abandono superior al promedio. Vamos a resolverla, ¿no? Se les van a ocurrir un montón de cosas, pero no van a ir al fondo. Van a ir, ay, no, no abandones, no, bueno, no se trata de eso. Si sus problemas son económicos, pues no se trata nada más de ser buena onda y que le eche ganas y no abandonar, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes del fondo. Entonces tienes que hacer una hipótesis y decir, ¿por qué abandona? Y eso no es obvio. Sí, adelante, Mariana, dinos. Entonces, bueno, en pocas palabras, lo que yo entendí, o sea, el FODA, como se dice con el ejemplo con el doctor, diagnostica lo que tiene ahora sí que el paciente y ya trata de ver como las posibilidades o Mm, algún, ahora sí que tratamiento para que pueda mejorar y ya sería de la empresa si lo llega como a emplear o no. Claro, idealmente lo va a hacer porque por eso está haciendo un diagnóstico, ¿no? O sea, cuando tú vas al médico, generalmente te va a decir, bueno, pues tome estas medicinas 3 veces al día, etcétera. Y tú puedes decir, bueno, ya yo decido si lo hago o no, claro, pero generalmente lo vas a hacer porque te quieres curar, ¿no? Entonces, una organización que busca una transformación específica, pues hace un diagnóstico previo, que es lo que estamos hablando, y después, ya regresando de vacaciones, entramos al tema, hay que hacer proyectos, los proyectos que se derivan de este diagnóstico, ¿no? O sea, con esto, ¿qué podemos hacer para lograr el cambio que buscas, ¿no? Eso es lo que tendríamos, ese es el tratamiento, ¿no? Y la organización, pues claro, puede decidir no hacer los proyectos, pero generalmente pues los va a intentar hacer porque justamente te contrató y hizo el diagnóstico para llevar el cambio, ¿no? A menos que le estemos diciendo, estás en rojo, ¿no? Es lo que te diría un médico, ¿no? Si tú llegas al médico con cáncer terminal, no te va a engañar, no te va a decir, estás en verde, ¿eh? O sea, tú vas a vivir hasta los 87 años, 90 años, no. Te va a decir, mira, la verdad es que tu problema de salud está así, ¿no? Podemos hacer cosas remediales, pero ya, olvídate de que vas a tener una vida longeva, ¿no? Si ese era tu propósito. Pues cuando vas al médico es tu propósito, ¿no? Ser saludable. Además, olvídate de la vida que tenías, ¿no? Olvídate de que vida social y salir y paseo y comer lo que quieras y beber lo que quieras, ¿no? Esta es tu dieta o te quieres morir, ¿no? O sea, si tienes diabetes, pues olvídate los pasteles, no, o sea, entonces no puedes, o sea, te está diciendo, ya hay cosas que no vas a poder hacer. Estás en rojo, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, igual el consultor, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué cosas? O estás en amarillo, o sea, puedes, o sea, si tú eres diabético, pues, bueno, estás en amarillo, puedes seguir con tu vida, pero con restricciones, ¿no? Igual, y como consultora, tú le vas a decir a la organización, a ver, tú quieres esto, pero en realidad puedes lograr algo muy semejante, ¿no? Porque no tienes las condiciones. Ese es lo importante también del FODA, ¿no? Que que esta es la primera decisión porque de ahí se va a desprender la siguiente estrategia de cambio, ¿no? Si estás en rojo, pues no hay nada, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero si estás en amarillo, puedes decir, entonces los proyectos viables van a ser, y empiezas ahora sí, como diría con la analogía del médico, pues a recetar, ¿no? A decir cuál es el tratamiento. Pero eso todavía no llegamos, estamos en el diagnóstico, ¿no? Porque como en el médico igual, tú no puedes dar el tratamiento sin tener claro el problema, ¿no? El problema, ¿cuál es el problema? Tus problemas para el cambio. Bueno, pues hasta que los tengamos claros, te puedo decir los proyectos para lograr el cambio deseado. Entonces, seguimos aquí, ¿no? En este análisis. Bueno, yo simplemente les estaba volviendo sí, a repetir, a repasar este análisis porque, pues por lo que se comentaba, ¿no? Es decir, no nos podemos quedar con lo que nos dicen las personas. Ese es el FODA malo, y entiendo, y por eso insisto en eso, hay literatura que así lo plantea, pero es mala literatura, ¿no? Son personas que escriben libros y quieren venderlos y realmente no saben nunca, no tienen una experiencia, no tienen una experiencia en una organización y no saben cómo funciona y piensan que así debe funcionar, pero no funciona así. Entonces, esos son los síntomas. Hacemos hipótesis de cambio,
Es decir, nos preguntamos, ¿y por qué existe ese síntoma? ¿Qué lo explica? ¿Qué lo causó? Ya sea una cosa buena o una cosa mala, ¿no? Si algo nos sale bien, ya, entonces nos celebramos, ¿no? Ah, aquí está una fortaleza. No, a ver, si algo nos sale bien, esa no es la fortaleza, es algo que nos salió bien. Vamos a analizar por qué nos salió bien, qué causa, qué está causando que nos salga bien y encontraremos la verdadera fortaleza, ¿no? Y eso es lo que podemos usar para una estrategia de cambio, ¿no? Entonces, como les decía, pues no se queden con lo que es la primera síntoma. Y además, bueno, otro elemento, no basta hablar con las personas, ¿no? Hay que ver la información, los datos, ¿no? Como ven, por ejemplo, la tasa de abandono superior promedio no debe ser una sola percepción de alguien que diga, yo creo que abandonan muchos, ¿no? Bueno, esa es una creencia de alguien. Tenemos que ir a buscar la información, es decir, a ver si según los datos, a nivel nacional, pues sí hay un abandono normal, ¿no? En todas las universidades, pero nosotros estamos muy por arriba de eso, ¿no? Entonces vemos los datos, vemos los resultados institucionales, vemos cuál es la tasa de reprobación, no lo que diga un profesor de que es que aquí reprueba mucho matemáticas, no, a ver, vamos a ver cuál es la tasa de reprobación. Tenemos que ver los datos, la información y también lo que dicen las personas. Todo eso es una información base para hacer hipótesis, ¿no? No nos quedamos con la información base para hacer el FODA, ¿no? Ahora, ya que tenemos una lista larga de cosas, bueno, una lista, no sé si larga o corta, ya que tengamos una lista de fortalezas, amenazas y debilidades, tenemos que sacar algo más genérico, ¿no? Es decir, esta es ya con esta lámina concluimos la grabación y pasamos a algunas dudas, pero los elementos del FODA pueden ser como muy abrumadores, ¿no? Así, vamos a ver la importancia de esto cuando veamos los proyectos, ¿no? Justamente, sí, trabajar con 20 debilidades, ¿no? Si bien todas son importantes, de repente es muy complicado, ¿no? Porque tendríamos que hacer 20 proyectos, por ejemplo, ¿no? O sea, si tuviéramos 20 problemas de capacitación, o sea, 20 cosas que las gentes no saben hacer bien y tendrían que recibir capacitación para que las hagan bien, pues tendríamos 20 proyectos de capacitación. Lo ideal es hacer un solo proyecto de capacitación para todos los problemas, ¿no? Es decir, en un solo proyecto atender todas las necesidades de capacitación. A eso nos vamos a referir como elementos genéricos, ¿no? O sea, para un conjunto de fortalezas que se parezcan o que correspondan al mismo campo semántico, vamos a hacer una redacción de una fortaleza genérica, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Si yo tengo estas dos fortalezas, yo digo, bueno, 90% de mis profesores son de tiempo completo, ¿no? Bueno, esto obviamente en alguna hipótesis lo identifiqué como fortaleza, no lo inventé, ¿no? Igualmente tengo docentes especializados. Estas dos cosas se me están provocando un buen resultado, ¿no? Entonces las consideré fortalezas. Pero en sí mismas esas dos cosas, pues ¿cómo las puedo agregar en algo genérico? Pues yo digo, bueno, pues son una planta docente consolidada, ¿no? Y cuando me pregunten por qué es consolidada, pues tengo que decir, pues porque son 90% de tiempo completo y además todos tienen especialidades, ¿no? Bueno, esa es una respuesta, el contenido, es lo que llamamos el contenido de la categoría planta docente consolidada, ¿no? Y así lo hago con cada una, ¿no? Aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de alguna debilidad, de algunas debilidades. Yo identifiqué que yo no puedo detectar factores de riesgo de abandono, me cuesta trabajo aquí, indetección, quiere decir que no soy capaz de identificar los factores de riesgo de abandono. Y también otra debilidad es que tengo deficientes estrategias de nivelación, es decir, los estudiantes que entran de bachillerato a la universidad con deficiencias en matemáticas, en geografía, en lengua, pues no tengo buenas estrategias para nivelarlos o no las tengo simplemente. Esa es mi debilidad. ¿Cómo puedo? ¿Esas corresponden al mismo campo semántico? Pues sí, porque puedo decir que mi debilidad genérica es una incompleta atención de las necesidades de los estudiantes, ¿no? Es decir, ambas son necesidades de diferentes tipos, ¿no? Como lo que decía de la capacitación. En vez de hacer un proyecto para identificar factores de riesgo y otro proyecto para nivelar estudiantes, mejor hago un proyecto más amplio que sea para atender
necesidades de estudiantes, y ahí voy a meter esa y otros elementos, ¿no? Bien, entonces tengo que buscar elementos del mismo campo semántico, pero estoy pensando en que justamente los tratamientos, como lo estamos hablando en la analogía del médico, los proyectos que voy a desarrollar para atender los elementos del FODA, que no sea una lista de 100 proyectos, ¿no? Que sea muy difícil de controlar para los responsables de la organización, sino que sea una lista de proyectos relevantes, pero que permita que un proyecto pueda atender una buena cantidad de elementos del FODA, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, tendría un proyecto para la atención de estudiantes, de necesidades de estudiantes, otro proyecto para los factores socioeconómicos de abandono, otro para consolidar la planta docente, etcétera, ¿no? Es decir, tomar elementos del FODA que me permitan desarrollar o por lo menos idear los objetivos. Ese es el siguiente paso antes del proyecto, y de describir los objetivos de los proyectos que voy a llevar a cabo, pero de manera genérica, ¿no? Para que no me salga una lista enorme de objetivos y por lo tanto de proyectos por desarrollar, ¿no? Entonces, una lista mucho más concreta, pero de los aspectos genéricos que me van a permitir identificar con claridad qué cosas tengo que hacer en la organización para desarrollar los cambios necesarios para lograr los propósitos que se ha fijado la organización, que, como les decía, es muy importante fijar el contenido conceptual del cambio, esos contenidos conceptuales, cómo se logran, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir ya la presentación y voy a suspender, a detener. Bueno, ya la voy a cortar porque ya la presentación está